No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace unos años, unos amigos y yo decidimos hacer un viaje improvisado por carretera, de esos que surgen una noche sin mucha planificación. Éramos 4 en total, y manejábamos a través de uno de los incontables pueblos pequeños entre las montañas que separan Carolina del Norte y del Sur. Era tarde, muy tarde, pasada la medianoche, y todo alrededor parecía envuelto en un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido del motor y el roce de las llantas contra el asfalto. Las casas eran pocas y dispersas, y la neblina comenzaba a bajar desde los árboles, formando una cortina gris que apenas dejaba ver a unos metros adelante. No había alumbrado público, ni señales, ni otros coches. Solo nosotros, las montañas y ese aire húmedo que parecía más denso de lo normal. De pronto, mi amigo, el que iba manejando, miró por el espejo retrovisor y soltó un pequeño suspiro. «Oigan, ¿de dónde salió eso?» Todos volteamos. A lo lejos, 2 luces aparecían en la carretera tras nosotros. Eran intensas, demasiado intensas. Al principio pensamos que era un coche, quizá un local o algún conductor apurado bajando del monte, pero las luces se movían a una velocidad absurda. En cuestión de segundos, lo que estaba a cientos de metros ya estaba casi encima. «Va como a 70», dijo mi amigo, frenando un poco. «Deja que nos pase, no quiero que nos choque», le respondí. Nos hicimos a un lado del camino, las llantas rechinando sobre la grava húmeda. Todos contuvimos el aliento esperando que el coche pasara rugiendo a nuestro lado, pero no fue un coche. Lo que pasó frente a nosotros fueron 2 luces, brillantes, flotando a la altura exacta de unos faros delanteros, pero sin nada que las sostuviera. No había silueta, no había reflejos metálicos, no había motor ni sonido, solo las luces. Pasaron zumbando tan rápido que en un parpadeo ya estaban varios metros adelante, desapareciendo en la curva del camino. Nadie dijo una palabra por un largo minuto. El silencio en el coche era absoluto, salvo por nuestra respiración contenida. Mi amigo soltó una risa nerviosa, como intentando restarle importancia. «Tal vez eran, no sé, linternas o drones o algo», dijo. Pero sabíamos que no, aquello no tenía movimiento humano, ni ruido, ni lógica. Decidimos seguir el camino unos kilómetros más, hasta llegar a una gasolinera cerrada. Nos estacionamos frente a las bombas apagadas, mirando la carretera vacía, esperando ver las luces de nuevo, pero no volvieron, ni un solo rastro, ni siquiera el eco de su resplandor entre los árboles. A veces, cuando recordamos esa noche, aún discutimos lo que vimos. Algunos juran que fueron orbes, otros dicen que fue una ilusión óptica causada por la neblina o el cansancio, pero todos coincidimos en una cosa: esas luces eran demasiado reales, demasiado sólidas, demasiado conscientes de su dirección, y cada vez que paso por una carretera de montaña después de medianoche, no puedo evitar mirar el espejo retrovisor, esperando verlas otra vez. Había tenido un día horrible, de esos que parecen no terminar nunca. Salí del trabajo mucho más tarde de lo que esperaba, con la cabeza llena de pendientes y una sensación de cansancio que me calaba hasta los huesos. Eran casi las 7 cuando subí al coche, con el cielo encapotado y ese aire húmedo que anuncia tormenta. Solo quería llegar a casa, ducharme y olvidar el mundo por un rato. Tomé la carretera como siempre. Es una autopista de 3 carriles que conozco de memoria, los anuncios, las curvas, los puntos donde el pavimento cambia de tono. No suelo asustarme al manejar, pero ese día todo se sentía raro. No sabría explicarlo. Era como si el aire estuviera más denso, como si el sonido del tráfico se escuchara desde muy lejos. Unos minutos después, al salir de la rampa, lo vi. A lo lejos, un resplandor intermitente, luces rojas y azules que se reflejaban en el pavimento mojado. Pensé que tal vez había ocurrido un accidente. A medida que me acercaba, confirmé lo obvio. Varias patrullas, conos naranjas desviando los autos, policías moviendo los brazos para orientar el tráfico. Pude ver, incluso a la distancia, un par de coches detenidos al costado de la carretera. Uno tenía el frente completamente destrozado. Había gente parada alrededor, algunos abrazándose, otros con las manos en la cabeza. La escena era tan clara, tan real, que me hizo apretar el volante con fuerza. Encendí la direccional para cambiarme de carril y evitar acercarme demasiado. Revisé el retrovisor, miré el punto ciego
y en cuestión de segundos, todo desapareció. No es una exageración, no se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir. Donde un instante antes había patrullas y luces y movimiento, ahora no había nada, solo la autopista vacía y el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto húmedo. Miré alrededor, intentando entender qué había pasado, pero no había ni una sola señal de que algo hubiera estado allí, ni conos, ni escombros, ni un auto detenido, nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que tal vez estaba confundida, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero lo que había visto era demasiado nítido. Las luces aún parecían parpadear en mi mente. El corazón me latía tan fuerte que decidí orillarme. Encendí las intermitentes, respiré profundo e intenté convencerme de que no pasaba nada. Pero el temblor en mis manos me delataba. Me quedé ahí, con los ojos clavados en la carretera, tratando de encontrar, aunque fuera un pequeño rastro que confirmara que no me estaba volviendo loca. Nada, y de pronto me rompí. No sé por qué, no sé si fue el miedo o la impotencia, pero empecé a llorar. Lágrimas silenciosas al principio y luego un llanto descontrolado, de esos que salen del pecho sin permiso. Sentía que había estado en otro lugar, aunque fuera por un instante, como si hubiera visto algo que no correspondía a este momento. Cuando finalmente me calmé, retomé el camino, pero todo el trayecto hasta casa fue un borrón. Esa noche no dormí bien. Despertaba sobresaltada, con la sensación de seguir viendo esas luces reflejadas en el parabrisas. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar noticias locales. Ninguna mención a accidentes en esa carretera. Revisé redes, escuché la radio, nada. Era como si esa escena no hubiera ocurrido jamás. Durante las semanas siguientes empecé a evitar esa ruta. Cambié mis horarios, preferí tomar calles más largas, aunque me tomara más tiempo llegar. Pero cada vez que recordaba lo que vi, podía revivirlo con todos los detalles, el olor del asfalto mojado, el reflejo de las luces en el retrovisor, incluso la cara de una mujer de pie junto a uno de los autos, inmóvil, con la mirada perdida. Un mes después, mientras almorzaba con un compañero del trabajo, terminé contándole la historia. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, pero su reacción fue distinta a la que esperaba. Eso que describes, me dijo, ocurrió hace unos años, en esa misma autopista. Fue un accidente muy feo, justo en el carril derecho, casi en la entrada. Murieron 3 personas. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Hace cuántos años?, pregunté. 5, creo. Mi primo estaba ahí esa noche. Dice que las luces de las patrullas se veían desde kilómetros. No supe qué responder. Solo asentí en silencio. Esa noche volví a soñar con la carretera. No había autos ni patrullas, solo el reflejo de las luces rojas y azules parpadeando a lo lejos, iluminando una autopista vacía. Y justo antes de despertar, escuché algo, como una voz muy tenue que susurraba mi nombre. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, aunque sea de lejos, siento lo mismo, una presión en el pecho, un eco de algo que no sé si vi o reviví. A veces pienso que por unos segundos crucé a otro tiempo, a un momento que seguía repitiéndose, buscando ser visto por alguien más. Y aunque nunca volvió a pasar, todavía me cuesta mirar la carretera sin esperar, al menos por un instante, que las luces vuelvan a aparecer. Siempre me he sentido en casa dentro del agua. Desde niño he nadado, buceado, surfeado. El mar nunca me ha inspirado miedo. Al contrario, me daba paz. Mis amigos solían bromear diciendo que debía haber nacido pez, porque podía pasar horas sumergido sin perder la calma ni una sola vez. Por eso, cuando tuve la oportunidad de viajar a Honduras, supe exactamente lo que quería hacer: explorar los arrecifes. Era un día perfecto para ello. El cielo despejado, el agua completamente cristalina y una corriente suave que tecía movimientos lentos sobre la arena blanca del fondo. Tenía el equipo justo: máscara, tubo, aletas, un pequeño cuchillo de buceo que llevaba por costumbre y una cámara sumergible atada a la muñeca. Llevaba casi una hora explorando. Había visto bancos de peces de colores, corales vibrantes y una tortuga que pasó tan cerca de mí que pude ver cómo sus ojos se movían con lentitud, como si me observara a mí también. Entonces lo vi. Más adelante, el arrecife giraba en un ángulo de casi 90 grados.
No era una esquina abrupta, sino una especie de curva natural donde el relieve se hundía y parecía continuar hacia aguas más profundas. No había nadie cerca. A esa hora, los pocos turistas que quedaban se habían ido a almorzar. Recuerdo pensar que sería la mejor parte del recorrido, donde quizás podría encontrar alguna especie escondida. Empecé a avanzar, tranquilo, a unos 8 o 10 pies de profundidad. Todo estaba tan claro que podía ver cada grano de arena suspendido en el agua. Fue justo cuando quedaban unos 3 metros para doblar la esquina cuando me ocurrió algo que jamás había sentido. Una ola repentina de pánico, sin motivo, sin aviso. Como si el cuerpo me gritara que algo estaba terriblemente mal. El corazón me empezó a golpear el pecho, las manos me temblaban y comencé a respirar de forma descontrolada por el tubo, tragando agua. No tenía sentido, estaba bien, el mar estaba tranquilo, no había peligro alguno, pero la sensación era tan intensa, tan física, que tuve que detenerme. Me obligué a regresar a la orilla, nadé con torpeza, salí jadeando y me dejé caer sobre la arena. Me temblaban las piernas, me sentía avergonzado, como si algo invisible me hubiera vencido. Decidí que no iba a dejar que eso quedara así. Después de comer algo y descansar, tomé el equipo de nuevo y regresé al agua. Me repetí que todo había sido producto del cansancio, del hambre, del sol, cualquier explicación racional que calmara el orgullo. Volví a seguir el mismo trayecto, reconociendo las formaciones del fondo marino como si fueran viejos amigos. Me sentía más tranquilo esta vez, hasta que llegué, otra vez, a unos pocos metros de esa esquina. El agua estaba tan quieta que podía escuchar mis propias burbujas. Y entonces, lo escuché, una voz. No era una voz como las que uno oye con los oídos. Era algo que sonó dentro de mí, una vibración profunda y grave que me recorrió desde el pecho hasta la nuca. Humano, vuelve ahora. No fue un grito, fue una orden, serena, firme, como la de alguien que no te está advirtiendo, sino decretando lo que va a pasar. No pensé, no lo dudé, solo respondí mentalmente, sin palabras, sin aire. Recibido, humano, regresando ahora. Y comencé a nadar hacia la orilla. La sensación que tuve en esos minutos no se parece a nada. Era como si me siguieran, no con movimiento, sino con atención. Sentía la mirada de algo enorme, paciente, escondido más allá del arrecife. Cada vez que aminoraba el paso, esa presión se intensificaba, como si me recordara que debía seguir. Cuando por fin puse un pie en la arena, esa presencia se disipó. No gradualmente, sino de golpe, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Me quedé de pie un largo rato mirando el mar. La superficie era tranquila, casi demasiado tranquila, y por primera vez en mi vida no sentí ganas de volver a meterme. Esa noche, mientras cenaba con los demás viajeros, no dije nada, pero mi cabeza no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué había allá al otro lado de esa curva? ¿Una grieta profunda? ¿Una corriente peligrosa? ¿O algo más antiguo, más consciente, que simplemente no quería que los humanos se acercaran? He buceado muchas veces después, en distintos lugares del mundo, pero jamás volví a sentir esa mirada, ni escuché esa voz. Aún así, a veces, cuando cierro los ojos y recuerdo aquel instante, puedo escuchar de nuevo su eco, grave y claro, reverberando bajo el agua. Humano. Vuelve ahora y todavía me pregunto, ¿qué habría pasado si no le hubiera hecho caso? Mi gata se llamaba Misty y estuvo conmigo durante 23 años. Creció conmigo, literalmente. Cuando la adopté, yo era una adolescente que apenas empezaba la preparatoria. Cuando murió, ya era una adulta con una vida entera construida. En cierto modo, ella fue el hilo constante entre todas mis etapas. Misty tenía un carácter muy particular, independiente, pero leal de una forma silenciosa. No era de esas gatas que se suben encima de ti todo el tiempo, pero siempre estaba cerca, observando. Cuando estaba enferma o triste, ella aparecía de la nada y se echaba a mis pies, como si entendiera sin necesidad de palabras. Su juguete favorito era una pequeña pelota de tela amarilla con una campanita dentro. Nada especial a simple vista, pero Misty la amaba. Desde que era una cría, la arrastraba por toda la casa, la llevaba en el hocico, dormía junto a ella. A veces, en la madrugada, escuchaba el tintineo de la campanita y sabía que estaba jugando sola en el pasillo. Cuando murió, me costó mucho dejarla ir. No podía soportar la idea de que se desvaneciera sin llevarse consigo algo que amaba tanto.
así que pedí que incineraran su cuerpo con su pelota favorita. Me pareció justo, un símbolo de todo lo que compartimos, de todos los años juntas. Pasaron los años, 10 para ser exacta. La vida siguió, como siempre sigue, aunque uno no lo quiera. Me mudé 2 veces, cambié de trabajo, adopté otros gatos, pero Misty siempre fue especial. A veces, en noches tranquilas, juraría escuchar el sonido leve de su campanita en el pasillo, aunque sabía que era imposible. Una mañana cualquiera, mientras me preparaba café, algo llamó mi atención en el suelo de la cocina. Era la pelota amarilla, exactamente igual. Misma costura, misma textura algo gastada, incluso la campanita sonaba igual al moverla. Me quedé mirándola sin poder moverme. No podía ser otra. Esa pelota había sido incinerada con Misty 10 años atrás. La recogí con cuidado, con la sensación absurda de que si la tocaba demasiado fuerte, desaparecería. La giré en mis manos. Era ella. No había duda. Tomé una foto y la publiqué en mis redes con un texto corto. No sé cómo explicarlo, pero este es el juguete que fue cremado con mi gata hace 10 años. Lo encontré esta mañana en mi cocina. No esperaba que la gente lo creyera, solo necesitaba dejar constancia de que había ocurrido. La dejé sobre la encimera, al lado del frutero, y me fui a trabajar. Todo el día estuve distraída, repasando en mi mente cada posibilidad racional. ¿Habría sido otra pelota idéntica? ¿Un recuerdo confundido? ¿Un juguete que se extravió antes de la cremación y que, de alguna manera, reapareció? Pero nada tenía sentido. Esa noche, al llegar a casa, fui directo a la cocina. La pelota no estaba. Busqué por todas partes, debajo de la nevera, del microondas, entre los cajones, incluso en la basura. Nada. Revisé la foto en mi teléfono como si de alguna forma pudiera darme una pista, pero solo mostraba la imagen nítida de algo que ya no existía. Desde entonces, no la volví a ver. Han pasado años desde aquel día y aunque adopté otros gatos, ninguno toca los juguetes con esa fascinación casi humana que tenía Misty. Pero de vez en cuando, en las noches silenciosas, cuando la casa está completamente quieta, escucho un tintineo suave y metálico que resuena brevemente desde la cocina. No dura más que un segundo, apenas un eco, pero cada vez que lo oigo, sonrío, y aunque no puedo explicarlo, sé, con esa certeza que no necesita pruebas, que Misty todavía anda por ahí. Tal vez no en este mundo, o tal vez justo al borde de él, donde las cosas queridas no terminan de desaparecer del todo. Cuando era niño, hice una amiga en la iglesia que cambió completamente mi forma de ver el mundo. Se llamaba Mónica. Era de mi edad, tal vez un año menor, y desde el primer día nos hicimos inseparables. En el grupo de niños de la iglesia todos jugaban por su cuenta, pero Mónica y yo siempre terminábamos haciendo algo juntos. Dibujar, correr en los jardines después del servicio, o inventar juegos absurdos con lo que tuviéramos a mano. Recuerdo su voz, suave pero alegre, su cabello siempre trenzado de forma distinta cada domingo, su manera de reírse cuando yo decía algo tonto. Era imposible no notarla. Tenía una energía luminosa, una de esas presencias que llenan el espacio sin hacer ruido. Durante casi un año fuimos los mejores amigos. Mis padres la conocían, hablaban con sus papás y mi hermana también se había encariñado con ella. Incluso una vez vino a mi casa para un evento de la iglesia. Tengo el recuerdo clarísimo de verla en el patio, descalza, haciendo coronas de flores con mi hermana mientras su madre conversaba con la mía. Luego, un domingo, Mónica no apareció. No pensé mucho en eso. Supuse que estaba enferma o de viaje, pero pasaron las semanas y seguía sin verla. Su ausencia empezó a pesarme. No era normal. Una mañana, después de la clase dominical, me acerqué a Martín, mi maestro, y le pregunté si sabía qué había pasado con Mónica. ¿Quién?, me dijo, frunciendo el ceño. Mónica, repetí, mi amiga, la que siempre se sienta conmigo. Él negó con la cabeza, confundido. No tengo ninguna alumna con ese nombre. Reí, pensando que estaba bromeando, pero él me miraba en serio. Intenté recordarle. La chica con el vestido azul, la que se rió cuando nos regañó por enterrarnos con los bloques de espuma gigantes. Martín me miró como si estuviera inventando todo eso. Nunca pasó eso, dijo, y siguió recogiendo papeles como si la conversación no tuviera sentido. Esa noche le conté todo a mis padres. Ellos se miraron algo inquietos.
Mi mamá estaba segura de que había conocido a los padres de Mónica, una pareja amable que siempre se sentaba en la tercera fila. Así que el siguiente domingo decidió preguntarles directamente. Recuerdo la escena con nitidez. Mi madre se acercó a ellos después del servicio, mientras yo los observaba desde lejos. Los saludó y les preguntó con cuidado si Mónica estaba bien. La mujer la miró, confundida. «Creo que se equivoca», le dijo. «Nosotros no tenemos hija, solo un hijo». Mi madre se quedó sin palabras. Volvió hacia mí con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de desconcierto y miedo. «Dicen que no tienen una hija», me dijo. Insistí en que sí la tenían. Les recordé cada detalle, el color de sus trenzas, cómo su hermano la cuidaba, la vez que comimos galletas juntos en el salón social, pero nada parecía tener peso. Era como si mi memoria estuviera aislada del resto del mundo. Con el paso del tiempo, los recuerdos se volvieron aún más inquietantes. Volví a revisar fotos de los eventos de la iglesia. No aparecía en ninguna, ni en los juegos, ni en las comidas, ni en las fotos grupales donde yo estaba seguro de haberla tenido al lado. Solo yo recordaba a Mónica. Al principio pensé que tal vez tenía un nombre diferente o que había sido transferida a otra iglesia, pero no, era más profundo que eso. Era como si nunca hubiera existido. Mi hermana todavía dice que la recuerda, pero su memoria también se ha ido volviendo borrosa con los años. A veces duda, como si una parte de ella quisiera convencerse de que Mónica fue solo una amiga imaginaria compartida entre dos niños. Pero no lo fue, yo sé que no, porque aún hoy puedo recordar su risa tan vívidamente como si acabara de escucharla. A veces me pregunto si Mónica fue una niña que existió en otra versión de mi vida. Tal vez una realidad que se disolvió, dejando solo los recuerdos en los que aún resiste su rastro. O quizá fue alguien que no pertenecía del todo a este mundo, pero que por alguna razón eligió pasar un año conmigo, hasta que tuvo que volver. No sé qué fue, solo sé que la recuerdo, y que en algún lugar creo que ella también me recuerda a mí. Soy enfermera de cuidados a domicilio desde hace más de 15 años. En este trabajo, uno aprende que la muerte forma parte de la rutina. Llega, se anuncia en los silencios, en el tono de la piel, en la mirada que empieza a mirar más allá. Pero aún así, nunca se está del todo preparada. Mi paciente, al que llamaré señor Harlan, había estado en mi cuidado por meses. Era un hombre mayor, de voz calmada y una paciencia infinita. El tipo de persona que agradece hasta el más mínimo gesto. Su enfermedad lo había ido apagando poco a poco, pero su mente seguía lúcida, brillante incluso. Hablábamos de todo, de su juventud, de los viajes que nunca alcanzó a hacer, del perro que tuvo cuando era niño. Yo lo veía casi todos los días. Me encargaba de sus medicamentos, de sus chequeos y de acompañarlo cuando la soledad se le volvía demasiado pesada. A veces me quedaba un rato extra solo para escuchar cómo describía los atardeceres que veía desde su ventana, con esa mezcla de nostalgia y resignación que solo tienen quienes saben que ya se están despidiendo. Esa mañana, cuando llegué, ya no respiraba. El monitor marcaba líneas planas y su familia estaba reunida en silencio a su alrededor. Hice lo que tenía que hacer: notificar, llenar el reporte, consolar a los que quedaban. Intenté mantener la profesionalidad, pero al salir no pude evitar llorar en el coche. Era un hombre bueno y su partida me afectó más de lo que quería admitir. 6 horas después, cuando iba de regreso a casa por la autopista, mi teléfono sonó. Miré la pantalla, distraída, pensando que sería algún otro paciente, pero me quedé helada. El nombre que aparecía era el suyo: Mr. Harlan, home. Me quedé inmóvil unos segundos, el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Contesté. Silencio. Ni una respiración, ni un sonido de fondo, nada. Solo el murmullo débil de la línea, como si el aire del otro lado estuviera esperando algo de mí. Dije su nombre, dije que sabía que no podía ser él. Y entonces, justo antes de que se cortara, escuché algo, un sonido leve, apenas perceptible, como un suspiro o un murmullo sin palabras. Colgué de golpe. Esa noche casi no dormí. Me repetía a mí misma que debía haber una explicación lógica, que algún familiar habría tomado el teléfono, que tal vez marcaron sin querer o que era una falla del sistema. Pero la hora de la llamada coincidía exactamente con el momento en que yo iba por esa carretera, pensando en él. Al día siguiente hablé con su hija. Le conté lo sucedido, un poco avergonzada. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me heló aún más.
No tenemos el teléfono de papá, no sabemos dónde está. Revisaron toda la casa, nada. Era como si el aparato se lo hubiera llevado con él. Pasaron casi 2 semanas y empecé a intentar olvidarlo, hasta que un día me llamaron. Habían encontrado el teléfono, estaba debajo de la cama donde nadie había mirado antes, sin batería, lleno de polvo. Pero en el registro de llamadas aparecía la mía, marcada exactamente a la hora en que me llamó. Nadie lo había usado. Nadie sabía cómo fue posible. Durante mucho tiempo evité hablar del tema, pero a veces, cuando conduzco por esa misma carretera, juro que siento que el aire cambia de densidad, que la radio se llena de estática durante unos segundos, justo antes de llegar a la curva donde recibí aquella llamada. Quiero pensar que fue su manera de despedirse, o tal vez de agradecer. En este trabajo, uno ve cosas que no puede explicar y aprende que no todo lo que muere deja de estar. A veces, algunos pacientes simplemente llaman para decir adiós. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.